Queridos amigos, ¿por qué es que la voz ñaupa tiene varios significados? Me pregunta un amigo. Y en realidad no es que tenga varios significados, aunque así lo parezca. Digamos más bien que tiene varias acepciones. Y esto es natural porque con el crecimiento de una lengua hay la necesidad de denominar nuevas entidades. Y el individuo no crea nuevas denominaciones de la nada, sino que él recurre más bien a sus términos funcionales o semánticos de sus contextos conocidos para aplicarlos en estos contextos nuevos. Y así vamos a decir que el significado sigue siendo el mismo, pero la aplicación es diferente. Por eso decimos, es una nueva acepción, aunque a veces se pueda perder este hilo y parecernos realmente un significado totalmente diferente. Perdemos esa relación. Entonces, los términos, digamos, más bien tienen varias acepciones por analogía. ¿Y por qué? Por analogía es que los términos se extienden debido al crecimiento de la lengua y la necesidad de nuevos términos. También hay otros métodos, por supuesto, pero no nos toca ese tema hoy. Comencemos con la anatomía. La voz que se usa en quechua para referirse a los ojos es ñahui. Ñahui. Mis ojos, ñahui, y no ñahuicuna, porque cuna es plural y cuna no se aplica para un par. Un par no es plural, un par es dual, así en sánscrito y muchas otras lenguas indígenas y antiguas. Indígenas, donde quiera que sea, son indígenas ya. Entonces, ñahui, mis ojos o mi ojo. Bien, de esta voz ñahui, que es los ojos o el ojo, es que deriva ñaupa, lo que está adelante, delante, frente a nosotros, adelante. De aquí tenemos el verbo ñaupai, ñaupai, que es estar adelante, ir al frente, ser guía. Luego tenemos el participio activo ñaupaj, ñaupaj, que es primero, es decir, el número ordinal primero, ñaupaj, ñaupaj. De aquí también tenemos el adjetivo ñaupa, solamente ñaupa para decir anterior. Y así tenemos ñaupa quiero, la dentadura anterior, la que está adelante, la que está al frente. Ñaupa quiero. Bien, ahora pasemos del contexto, mejor dicho, de la dimensión del espacio a la dimensión del tiempo. Entonces vamos a llevar este término ñaupa y sus derivados para aplicarlos con el tiempo. Entonces, ñaupa, adjetivo, es anterior, delantero. ¿Mi padre está en un tiempo posterior al mío o anterior al mío? Anterior al mío. Anterior, delantero. Delantero, aparentemente delantero es lo que está frente a mi vista. Pero aquí yo aplico, salgo de la dimensión del espacio para entrar a la dimensión del tiempo. Y mi padre no puede estar en un tiempo posterior, jepa, sino anterior. Por lo que
ñaupa es extendido a antiguo, antiguo. Y así se dice ñaupa pacha, el tiempo antiguo. Yayig pacha, el tiempo superado, es decir, el tiempo pasado, el tiempo pretérito. Ñaupa.